Amables televidentes, bienvenidos a este vuestro programa Enfoque Jurídico. El día de hoy vamos a contar con la grata participación de uno de los jueces superiores más resaltantes, no solamente del ámbito local limeño, sino que por méritos propios, por su trayectoria jurisdiccional y profesional que le ha permitido conocer el interior del país en distintas cortes en las cuales además él ha contribuido con su profesionalismo, gracias a lo cual recibió el encargo de la Corte Suprema de Justicia de la República presidir, coordinar e impulsar el proyecto de los procesos inmediatos, que ha tenido sus efectos bastante significativos en beneficio de la lucha contra el crimen, y que, bueno, por razones de orden político e institucional se ha quedado un tanto estancado, pero que seguramente en el momento en el que nuestras autoridades máximas puedan reconsiderar esa posición, continuaremos con la vigencia de esta forma de trabajo que en verdad ha sido muy importante a la hora no solamente de resolver los casos de manera inmediata, rápida, eficaz, respetando fundamentalmente el principio de legalidad y garantizando el respeto por los derechos fundamentales, tanto de quienes se han visto involucrados a título de investigados, imputados, como también de una parte del proceso que históricamente fue dejada de lado y que tiene que ver con la víctima, ¿no?, que aparece y se reivindica en el modelo acusatorio, aun cuando esto todavía se encuentra en un proceso de comprensión e internalización de parte de nuestros operadores jurisdiccionales. Académico, además, que ha contribuido con importante literatura, que ha colaborado con el desarrollo del derecho a nivel nacional. Es una persona que además goza de una simpatía general por todos sus colegas y dado el hecho de su don de persona, su sencillez, que no le quitan, por supuesto, la rigurosidad de trabajo con la que él se desempeña cotidianamente, ha aceptado esta invitación para conversar sobre uno de los temas de actualidad más importantes que están enfrentando no solamente la seguridad jurídica en el país, sino que resulta una forma de ataque al propio sistema democrático de gobierno que nosotros tenemos y, por supuesto, cómo no, al Estado de Derecho, lo cual enciende las alarmas de quienes estamos de este otro lado en defensa de la integridad de nuestro modelo político de organización. Quiero dar con esta presentación la más cordial bienvenida al doctor Bonifacio Meneses, juez de la Corte Superior Nacional de Lucha contra la Corrupción, a quien tenemos el día de hoy ya entre nosotros. Bonifacio, bienvenido al programa. Muchísimas gracias y verdad que muy contento con poder colaborar y compartir estas inquietudes jurídicas. Desde ya no solo mi reconocimiento a tu persona por la labor que haces y sobre todo porque cambias la estructura académica y mental de muchos jueces en los cuales nosotros estamos ávidos también de poder colaborar. Y te quedo eternamente agradecido por la presentación, creo que es inmerecido, pero en verdad tenemos ya 36 años al servicio del Poder Judicial y durante todo este tiempo hemos colaborado de la mejor manera. En efecto, hemos tratado de ser los precursores del proceso inmediato en el Perú y en la medida de las posibilidades se ha resuelto hasta la fecha de su inicio cerca de 250.000 de expedientes. Esperamos que los presidentes de las Cortes Superiores le sigan impulsando, sigan dándole, sobre todo en muchas cortes del interior del país le tienen mucha confianza a esta forma de procesamiento y en verdad dichoso de compartir el día de hoy esta entrevista. Muchas gracias, Bonifacio. Que además con mucho orgullo, mucho cariño te puedo decir, querido hermano. El día de hoy utilizar esa palabra, que es una palabra tan bendita en realidad, ha sido convertida por el mediatismo más obcecado y estúpido
en sinónimo de una mala palabra, ¿no? Como que si se tratara de la forma de reconocimiento entre delincuentes. Y eso, francamente, apena mucho, porque aquí en el Perú, nosotros que somos herederos de la tradición andina, solemos llamarnos hermanos, ¿no? Tú sabes perfectamente que en quechua, por ejemplo, el idioma de nuestros ancestros, el saludo entre ellos siempre es Ayinyachu o Ayinya o Wauki, ¿no? Que significa estate bien, hermano, ¿no? Entonces, si de eso se tratara, de designar o hacer un reconocimiento por este término a un integrante de una organización criminal, pues entonces probablemente 32 millones de habitantes estaríamos siendo investigados y posteriormente siendo objeto de solicitudes de prisiones preventivas, ¿no? ¿Qué nivel tan idiota al que hemos llegado en el Perú, francamente? Bueno, el término es, yo creo que no escapa a lo que es real. Bien dices de que nuestros ancestros han utilizado con mucho cariño la palabra huayque, ¿no? En quechua, jilata en aymara. Ser hermano o hermanito es una cosa que siempre es un saludo cotidiano, no solo es de respeto, sino que, bien dices, en el aspecto mediático se le ha dado el clan de los hermanitos, el clan de... Bueno, pero lamentablemente no ven de que las personas, justamente aquellas de que se tienen afecto, respeto y cariño desde tiempos inmemoriales, se han tratado de esa manera, sin faltarse ni pedir absolutamente nada. Te doy toda la razón en ese aspecto y reitero de que es penoso que ahora le quieran dar una connotación de delito, ¿no? Casi como si estuviera prohibido tratarse así de esa manera últimamente, ¿no? ¿Qué culpa tiene la palabra de que unos amarros hayan utilizado esta expresión para poder comunicarse entre ellos? ¿Qué culpa tiene la cristiandad de que los delincuentes le hagan veneración a una santa no santificada, por ejemplo? Claro, ¿no? así es. Sí. Bueno, parte de... Yo particularmente estoy pensando en escribir un libro que recoja el conjunto de estupideces que caracterizan al Perú en los últimos tiempos. Yo creo que voy a incluir uno de estos en un capítulo. Sería interesante hacerles ver a la población que se vea más sensible, ¿no? Que no es lo que lamentablemente un sector de la prensa puede hacerle en perjuicio ahora de los jueces, utilizar unos términos tan ancestrales, tan nuestros, como bien lo dices, el decirte hermano, y gracias por considerarme así. No, con mucho... mira, Jean-Paul Sartre, el gran filósofo francés que vivió entre 1905 y 1980, decía en una de sus últimas novelas, porque tú sabes que él escribía filosofía a través de novelas, claro, ¿no? Y en su novela El idiota de la familia, él decía que en los tiempos actuales el arma fundamental de las clases dominantes en el mundo, que no necesariamente son económicas, sino a veces son clases dominantes por concentración de poder mediático, tiene un arma para someter a la gente, y es el arma de la estupidez, decía Jean-Paul Sartre, entendiendo por estupidez el adormecimiento de la conciencia. Parece que estamos muy adormecidos de conciencia, y precisamente con labores como la tuya y la de colegas tuyos que tienen preclaridad sobre las cosas, vamos rompiendo con ese congelamiento de conciencia que estamos viviendo. Yo, de verdad que soy yo el que te agradece, y creo que también todos nuestros televidentes por estar trabajando en esa línea. Sí, y creo recordar a todos que, por ejemplo, cuando nosotros antes de jueces somos abogados, antes que abogados somos ciudadanos, y siempre el maestro San Martín Fernández Arego nos decía que el abogado no puede ser un hombre cualquiera, tiene que ser uno de biografía útil, ser el parámetro de su sociedad y de su tiempo tal y conforme lo ausculta. Entonces, cuando vemos esta clase de circunstancias que nos presentan en la actualidad, no hay mayor alegría de que los abogados que en su momento estamos haciendo las veces de jueces, tenemos que pasar por necesariamente ese crisol de hacer posible una biografía útil. Y personas como tú van a coadyuvar y colaborar para que en esa formación también estén todos los jueces del Perú. Muchas gracias. Y qué bonita descripción de lo que debería ser la biografía del abogado, que debería tender a ser un jurista sobre todo. Claro, Lenin también decía, en el derecho posee y defiende el ser humano su condición moral de existencia. Y de ahí viene todo el cúmulo de las ideas de lo que podemos tener como derecho actual. Por supuesto que eso nunca va a perderse de vista. Bueno, con esta introducción axiológica vamos a entrar al tema para el cual nos hemos reunido el día de hoy. Y es un tema que, como lo anunciamos al inicio del programa, tiene que ver con una nueva modalidad
de delito, nueva, digamos, en el sentido en el que ha empezado a surtir sus efectos en estos últimos años, no sé si quizás una década, poco más o menos, pero que en realidad se remonta en el tiempo muchísimo más, y será el hecho de que la legislación por fin tomó conciencia de ello, mejor dicho, los legisladores que hacen legislación tomaron conciencia de ello, para evitar los vacíos que existían antiguamente, y de esa manera pues combatir, ¿no? Pero combatir en un sentido no solamente de la aplicación de sanciones, sino también, como lo establece el artículo 1 del título preliminar del Código Penal, prevenir la comisión de esos delitos. Estamos hablando de lavado de activos. Entonces, la primera pregunta que viene aquí, que es obligatoria para poder ingresar al tema, es ¿qué es el lavado de activos? ¿A qué le llamamos delito de lavado de activos? Si lo ponemos hoy en día para la población mundial, puedo decir lo que es una pandemia, es una epidemia, algo crucial. Si nosotros analizamos desde tiempos en los cuales se dice qué es el delito de lavado de activos, podemos decir con simpleza que es la inyección de dinero provenientes de hechos delictivos en la economía regular, en el círculo virtuoso de la economía. Lo que ocurre es de que atrás hay figuras delictivas como el tráfico de drogas, trata de personas, corrupción de funcionarios. Y cuando va, por ejemplo, ya en el Perú, como la minería ilegal, el proxenetismo, figuras delictivas que atacan profundamente inclusive la economía del Perú y la economía del mundo entero, y que hace posible de que el combate sea al unísono, de que todos deben estar convocados para uno de los flagelos. Fíjate que Durkheim decía que la criminalidad es un flagelo normal en aquellas sociedades que alcanzan mayor desarrollo y complejidad. Y desde ahí uno se pone a analizar, ¿y cómo así? Es que el delito llega un momento a perfeccionarse, y el cibercrimen da lugar a que nosotros, como operadores del derecho, estemos siempre un paso atrás, fíjate. Hay una frase que dice que mientras el delito sube en el ascensor, el derecho penal sube en la escalera. Y siempre damos las leyes con posterioridad, con posterioridad. Entonces, hay figuras delictivas como esta que, si nos remontamos a 1929, como Al Capone, colocó una serie de lavanderías que aparentemente tenían ingresos lo suficientemente para tributar, y que tras de ello había una serie de hechos delictivos como el narcotráfico, la venta de licor que estaba prohibido, crímenes. Entonces, bueno, el control en Estados Unidos fue a través del tema tributación. Esos ingresos obtenidos ilegalmente se mezclaban con los ingresos obtenidos por la lavandería y luego se presentaban como... Y entonces, de ahí el término lavado, blanqueo, ¿no? Entonces, todos esos temas relacionados al lavado de dinero, blanqueo, capitales, blanqueo de dinero, diversas denominaciones que le han dado. Pero llega un momento que ellos se van perfeccionando y utilizan, por ejemplo, ya entidades bancarias, ya a través de otro círculo de negocio en el mundo, y va creciendo. Pero llega un momento en el cual nos encontramos en que el cibercrimen ya está utilizando métodos que son infranqueables, métodos que no son identificables, y métodos en los cuales está comprometido inclusive el propio Estado como cómplice por no legislar en forma adecuada y preventiva, como bien lo dijiste, en lo que señala el artículo 1 del título preliminar del Código Penal, y que pensábamos de que ya debería haber la forma de ser combatido, pese a la ingente cantidad de variaciones punitivas, desde la versión inicial de este delito que no era contemplado como tal, hasta lo que tenemos en el decreto legislativo 1106. Sí, ahora, por todo lo que tú manifiestas, este es un delito que se desenvuelve en un escenario que compromete movimientos de naturaleza económico, y lógicamente si provienen de un ámbito ilícito. Antiguamente se pensaba que solamente era el narcotráfico, pero el día de hoy sabemos de que esos recursos económicos pueden provenir de diversas actividades de naturaleza criminal, como la trata de personas, la minería ilegal, el contrabando, qué sé yo, y que lógicamente van a afectar al fisco nacional porque lo desmedran, ¿no? Entonces,
¿Cuál es el bien jurídico que protege no solamente el tipo penal base, sino los diversos tipos penales que combaten el delito de lavado de activos? Ahí, por ejemplo, en esta clase de figura delictiva, como bien lo dices, el lavado de activos, en la forma subsecuente en la que ha aparecido, ¿no? Entonces, hallamos en que el Estado se siente disminuido en la forma de luchar. Está identificado como tal. El desarrollo legislativo para poder no solo ver cuál es lo que se protege, cuál es el afán intuitivo del Estado frente al lavado de activos, cuál es el bien jurídico protegido o tutelado. Entonces, en diversos órdenes, llegó un momento inclusive que lo incorporaron dentro de los delitos contra el patrimonio. Fue increíble en el año 2002-2004 que dieron una norma que duró exactamente 15 días, porque lo colocaron dentro del artículo 195 del Código Penal, que está dentro del capítulo de los delitos contra el patrimonio. Y francamente todo el mundo se dio cuenta que no podía estar ahí una receptación agravada por el ingreso de dinero proveniente de hacer narcotráfico u otros delitos. Duró poquito. Entonces, el bien jurídico protegido tutelado ha variado hasta que le han encontrado justamente el camino regular. Lo que sucede es que la unión de países más importantes del mundo se han tenido que reunir en Lisboa, en Viena, en Ginebra, para poder, Palermo, por supuesto, para poder utilizar diversas formas de combatir este cibercrimen. Porque las economías del mundo son atacadas por el narcotráfico a gran escala. Diario escuchamos buques preñados, encontramos cómo ingresa toneladas de droga, que en el Braille puede costar 1 kilo a 1.000 soles, en Lima cuesta 10.000 soles, cuando sale del Perú cuesta 100.000 soles, que en Estados Unidos puede costar $100.000, que en Europa ese mismo kilo puede estar cerca de $500.000 y en Oceanía $1 millón un solo pedazo de queso de droga. Entonces, esas ganancias son increíblemente incontrolables. Y da lugar a que ese dinero, una de las personalidades, por ejemplo, que no tuvo forma de ser controlado en Colombia, Pablo Escobar, tenía una forma de que no podían rastrear sus orígenes. El cibercrimen tiene esa particularidad del no rastreo del dinero en estas circunstancias, en estos momentos, y creo de que va a llegar un momento antes de hablar luego qué cosas son las criptomonedas, qué cosas son las monedas esas que no tienen forma de regular y que nosotros estamos ausentes. De ahí que viene el problema de una alarma, yo digo con una luz roja potente desde un faro deberíamos decirle al país entero, de que es momento que tengan que legislar, como en otros países ya lo están haciendo, para ver la forma de controlar este ya nuevo escenario de lavado de activos. Sí, o sea, podríamos entonces concluir que el bien jurídico tutelado en esta clase de delitos es el normal desarrollo de la economía de un país, correcto, y particularmente de la economía libre de mercado. Bueno, nosotros hablamos de economía libre de mercado en la medida que la Constitución del año 1923 así lo estableció. La Constitución del 79 tenía una presencia omnímoda del Estado en los negocios regulares, pero ya en 1923 se da de que tenemos este libre mercado, la CIRFAE, la CIRPASE, lo que normalmente nos han podido ayudar de Adam Smith. Pero en efecto es el normal desarrollo de la economía de un país que debe tener los presupuestos, que tengamos un desarrollo equilibrado y armónico, ¿no? Y cuando eso se ve alterado, como esta clase de figuras delictivas, y no tenemos una forma de control, es como que tengamos libertad de todos portar armas, como que tengamos libertad aquí en el Perú de todos consumir droga, ¿no? Que las niñas y los niños pueden ser violados sin problema, sin ninguna pena alguna. No se está tomando conciencia, en verdad, y por eso tu entrevista es increíblemente, yo creo, apuntada a que los señores legisladores, si nos escuchan, puedan tener la capacidad de poder enrumbar esta figura gravísima. Sí, el problema es que parece que estamos, cuando hablamos de ellos, ante un grupo de sordos, ¿no? Bueno, vamos a hacer el primer corte del programa para continuar con esta interesante conversación. No se vayan, ya regresamos en Enfoque Jurídico.
Seguimos conversando con el doctor Bonifacio Meneses, juez superior del Poder Judicial. El tema del día de hoy es lavado de activos. Bonifacio, ¿cuáles son las modalidades más conocidas para lograr generar este lavado de activos, que es un lavado ilegal, por supuesto, ¿no? Se ha advertido en el mundo entero, por ejemplo, de que no hay un control en los casinos o casas de juego. Suele pasar de que pueden acudir a algunos señores extranjeros que hemos visto, compran fichas en algunos casinos. Hay fichas, por ejemplo, puede ser de 1.000 soles o $1.000, o sea, la cantidad de fichas especiales. Entonces, si viene una persona y compra una cantidad considerable de fichas, lo único que va es alcanzar el dinero o la tarjeta. Si lo hacen en físico, dan el dinero y les dan las fichas. No van a ganar, no van a invertir, no van a utilizarlo. Lo único es que al tiempo lo cambian, inclusive les dan una certificación que esa noche ganaron, digamos $500.000, $200.000. Y hay grandes casinos acá en Lima. Y en eso no hay una forma de control. Porque es la forma tan rápida de circularlo que puedes ganar o perder, fácilmente perder aparentemente, o fácilmente ganar, de tal manera que yo con una certificación le puedo decir, señor, lo que he ganado hoy día, bueno, qué genial. Y eso lo ingreso al tráfico jurídico rural. Puedo tener mis actividades normales, mi empresa de transportes, mi cadena de farmacias, puedo tener mi cadena de lavanderías, mi cadena de restaurantes que de pronto nadie entra, pero yo tributo, soy un contribuyente calificado, exitoso. Hay personas que hacen autopréstamos y que aparentemente puedan hacer un depósito en un país ajeno y luego lo ingresan como si hubiese recibido un préstamo, ¿no? Hay la sobrefacturación, la subfacturación también. Hay otra forma de lo que se llama del pitufeo. ¿Cómo es eso del pitufeo? A veces se escucha a la policía utilizar esta expresión. Y uno cuando escucha pitufeo piensa en los pitufos, ¿no? Sí, de los morros. Y ponía este ejemplo, digamos, en una sala de conferencia. Digo, ¿cuántos acá estamos? Digamos como 500. Ya les voy a proponer que vamos a viajar a Miami, ¿de acuerdo? Voy a cubrir sus pasajes de ustedes y a cada uno le voy a dar $9.999, digamos, cerca del borde de los $100.000 para poder ingresar. Lo que hago es, pago los pasajes, viajamos allá y entonces agarro y veo la forma de cortarlo, de achicarlo, de pitufearlo, hacerlo chiquito, cada forma de que ellos no van a tener ningún impedimento, con cuánto dinero están ingresando. No, porque el límite es $10.000. Ya. Entonces, si ingreso con ese límite, llegando allá, recojo de esas 500 personas, de 10 minutos estamos dando 5 millones. Te devuelven el dinero. Acá estamos, regresan este dinero y cada uno ha podido indicar en la frontera de que solo ingresaban con lo que la norma exige, la ley americana exige. Pero si nos vamos a otros países donde ese control no es tan acucioso, entonces se puede ver la forma de tener esa ganancia en forma inmediata. O si en caso hago trabajos grandes, pero lo voy aminorando de tal manera que cuando lo traslado a otro país, el ingreso es descomunal. Entonces, la forma del pitufeo es tipo que antes podríamos decir que hacían el contrabando hormiga. O sea, el trabajo en hormiga es este mismo en el que aparece como una forma en la que lamentablemente no hay un control inmediato. ¿Okay? Ahora, vemos que tenemos otra forma de lavado, digamos, las casas de cambios, de que cuál es la forma que yo voy con mi dinero. No me pregunta de dónde proviene, si yo puedo ir con otra cantidad mayor o menor, ¿no? Se tributa ese cambio, una ausencia de tributación. O sea, el delito paga tributos. En este caso, cuando hay la ausencia, el lavado de activos es una característica que es pluriofensivo. Una de las características más identificables de este delito es que atenta contra diversos bienes jurídicos protegidos. Ahí está el problema. Entonces, al atacar contra esos bienes jurídicos protegidos, nos encontramos con que es difícil combatirlo directamente.
Entonces la preocupación a nivel mundial fue decir cómo es que vamos a tener que reunirnos. Gafi, ese grupo de países más desarrollados, que se han reunido, digo, en bastantes lugares para poder combatir y decir, señores, el lavado de activos. Entonces ese grupo de acción financiera internacional, Gafi, tiene continuas comunicaciones y ven la forma de dictar normas que vayan cercando a este lavado de activos. Pero no ha sido suficiente, fíjate, ¿no? En el Perú hemos tenido diversas posiciones jurisprudenciales, legislativas, y que al final de cuentas nos encontramos con la versión, creo, más cercana a las legislaciones internacionales, el decreto legislativo 1106, pese que es una copia de algunos países en los cuales sí se está combatiendo directamente, pero es lo que como arma tenemos, porque había una discusión eterna, si la figura esta necesita un delito precedente o no necesita un delito precedente, un delito fuente o no delito fuente. Y de ahí que ha dado diferentes connotaciones para poder juzgar a aquellos herederos, a aquellos beneficiarios. Entonces esta evolución legislativa ha tenido que ser cambiante de acuerdo a las exigencias propias de la historia. Porque si nos presentamos con esta clase de figuras y que no tienen forma de combate directo, gracias a esta ausencia legislativa, nos encontramos realmente luchos desarmados. Este es un tema importante porque ha habido y sigue habiendo todavía, quizás ha bajado un poco la intensidad porque más o menos ya se ha puesto de acuerdo la Fiscalía con el Poder Judicial respecto de el famoso delito fuente, ¿no? Claro, es decir, sí. ¿Cómo me van a procesar a mí por delito de lavado de activos si en el proceso por narcotráfico me han declarado absuelto? Y lógicamente deberían declararme absuelto en el lavado de activos, pero resulta que me están condenando. Entonces, ¿cómo es que se encuentra la respuesta a esa pregunta? Sí, menos mal de que se ha considerado a través del decreto legislativo 1106 y la jurisprudencia y el acuerdo plenario 1 de 2017 que la Corte Suprema, puedo decirlo claramente, se ha puesto los pantalones al respecto. Y ha dicho, no necesitamos un delito fuente o precedente, es un delito autónomo. Ya está. Con todos los problemas que puede haberse dado anteriormente, si al darle la autonomía de la figura delictiva, ya no vamos a necesitar del delito fuente porque se puede trabajar desde ya. Sino de lo contrario, estas campañas para las elecciones generales, campañas publicitarias, formas de que lamentablemente no tienen una identificación de los dineros, el pitufeo para las campañas políticas. Los cócteles. Los cócteles, las rifas, las polladas, lo has dicho clarito, ¿no? Cómo va a poder tener un soporte, una campaña de 3 millones, 5 millones de dólares que sabemos que cuesta una campaña o más, con el aporte de personas que no tienen forma de justificar. Entonces, si esto no tiene forma de justificar, de que yo mecánico, yo ama de casa, y de pronto paso aportando $50,000, $10,000, y digo, ¿de dónde? Cobrador de combi. Cobrador de combi. ¿De dónde va a haber, no? Y entonces esa forma del manoseo económico da lugar. Si este señor de dónde tiene plata, si no es del propio Estado. Acuérdese viejo dicho que dice, sacristán que vende cera y no tiene cerería, ¿de dónde pecata mía si no es de la sacristía? ¿No? ¿Cierto? Y ahí viene el tema central de hoy, Luchito. Viene el uso de las criptomonedas. Ajá. Ahí está la hora. Esto ya con la tecnología. Ya la tecnología. Ya los delincuentes cibernéticos han encontrado lo que en su momento podía decirse que son las criptomonedas. Se remonta supuestamente hacia el año 2008, hacia 2009, de que aparece una moneda a través de la red llamada Bitcoin. Y después han aparecido una serie de monedas. Satoshi Nakamoto, no se sabe es hombre, mujer, empresa, ¿qué es? Fue el creador o creadora, no sé, de esta moneda Bitcoin. Monedas electrónicas. Monedas electrónicas. Que tienen una serie de algoritmos. Estos algoritmos son aquellos que se trabajan en base a lo que se llama la minería criptográfica, que tienen una serie de formas de hacer de su trabajo.
se llama in-house o puede ser en la plataforma o en la red virtual. Para conseguir esta minoría de criptomonedas o criptodivisas, se necesitaría como software y hardware algo tan grande como Palacio de Justicia. Ajá. El uso de luz, el uso de los terahash y todo lo que ya hemos ido conociendo en el aspecto cibernético, cómo lo utilizan, esa la minería. Sí, se necesita una infraestructura muy grande para poder alojar si yo quiero hacerlo, todo el instrumento electrónico que se exacto, requiere para poder generar el tráfico mundial. Entonces, el minero lo que hace es adquirir una moneda como estas, ya sea en el tráfico regular ya de los bitcoins y las criptomonedas, o fabricarlo. Reitero que para fabricarlo se necesita una infraestructura costosísima y de lo contrario vamos a tener una serie de fugas, ¿no? Entonces, sí lo han hecho. Y se trabaja con una serie de algoritmos aritméticos que son más que todo de genios, digo así, que han hecho esta moneda. Entonces, el método que normalmente se usa es a través de encargar a una empresa para que pueda fabricar estos bitcoins. Pero resulta que esta moneda criptográfica tiene un 0.00000.1 que podía costar $19,000 en su momento. La característica del Bitcoin es que primero de que es anónima. Al ser anónima implica que cualquier sujeto convertido en delincuente a través de las diversas figuras delictivas que lo has mencionado puede blanquear ese dinero. Se puede enviar droga del Perú, de Colombia, de Bolivia hacia Norteamérica o Europa o Oceanía y recibir estas criptomonedas y ya no hacen el pitufeo de regreso, ya no hacen las transacciones o ya no vienen las momias envueltas en dinero. Todo esto se transmite a través de la red nada más. A través de la red. Bueno. Y esto, la minería en sí de criptomonedas, o sea, su fabricación, ha dado pie a que puedan utilizarlo, reitero, hacerlo uno o en la nube, que tiene mayores probabilidades de tener un respaldo a través de lo que se llama los blockchain. Entonces, se hacen como unas herramientas para poder fabricar, que reitero, es sumamente costosísimo y en todo orden de ideas, costosísimo en infraestructura, logística y todo lo que incluye la luz. Y ya, pues, ese es lo que en este momento están buscando los científicos de ese orden. Porque no te olvides de que existen cibercriminales que son científicos como los más grandes científicos que podemos encontrar en cualquier universidad del mundo. Entonces, ellos se dedican a hacer esta forma, ¿no? Esta es la alquimia de los nuevos tiempos. Sí. Y, por ejemplo, trabajan con hash power, lo que va superior a lo que antes teníamos, los megabytes, terabytes, terahash y ahora un hash power, que son lo que estos científicos consideran que sea mayor en su desarrollo para poder fabricar este Bitcoin, ¿no? Uh-huh. Entonces, la rentabilidad, inicialmente, esta rentabilidad decían que era el dinero del futuro. Pero ¿qué sucede? Un día puede costar $16,000 como en su momento costó, y al día puede costar 1,000. O puede costar 100,000. Fíjate que los hermanos que ayudaron supuestamente a la fundación o a la creación de Facebook, los gemelos, dijeron un día, nos hemos vuelto millonarios con el Bitcoin. Cada Bitcoin, esos centésimos costaban $19,000 y lo cambiaron un dinero que se convirtió en millones. Festejaron, pero un festejo corto, porque al día siguiente el Bitcoin cayó. O sea, es tan fluctuante, variable, que diversas personalidades del mundo entero han dicho, señores, esto no me parece que sea bueno para poder tener entre sus rango de inversiones, ¿no? Porque no es nada recomendable. Debo entender que cuando hablamos del Bitcoin, así como puede haber un uso legal, también puede haberlo ilegal. Es que eso es lo que nos preocupa.
Lang Island hay una suerte de empresa dedicada a la venta de terrenos y de casas que ha dicho solo queremos aceptar nuestras transacciones con bitcoins. Sé de buena fuente que en el Perú hay pizzerías en Magdalena, hoteles en el Valle Sagrado de los Incas, los que alquilan parapens que aceptan el pago en bitcoins. Únicamente. En el Perú. Exacto. Entonces ese movimiento lo hacen que puede dar ganancias. Hay lugares que en efecto las criptomonedas han ingresado con tanta fuerza y sobre todo en Inglaterra. Donning Hill de que dice, señores, vamos a vender todo solo con bitcoins. Entonces, algunas personas sí pueden trabajar con ese negocio, pero lo importante es de que debe tener una regulación. JP Morgan puso el grito en el cielo, dijo, esto no puede entrar a ser materia de negocio. Wall Street, el Fondo Monetario Internacional, Bill Gates, todos en forma inicial han combatido el uso de estas criptomonedas por el carácter del anonimato. Por el carácter del anonimato y por el carácter que no van a rentar, no van a en lo absoluto dar algún aporte dinerario para la construcción de escuelas, colegios. ¿No? El fiscal de Nueva York intervino unas casas de cambios de criptomonedas el año pasado porque dijo que esto era irremediablemente peligroso porque estaba subvencionando la droga artificial. Que eso es más letal que cualquier otra droga en el mundo entero. Claro, las anfetaminas. Sí. ¿No? Fíjate que la reacción en la economía chilena ha sido importante. Ellos, al ver que estaban siendo avasallados por este uso de criptomonedas, dijeron, no señor, Banco Itaú y el Scotiabank de Chile, dijeron, señor, no se negocia más con criptomonedas que no están debidamente identificadas. Y su manager, Denis Carranza, así te lo digo identificado, dijo, señor, usted se va de Chile, no sé por qué lo han mandado al Perú. Y entonces aparentemente van a ingresar, pero es uno de los pocos países en Latinoamérica, creo que el único, que está legislando en la forma adecuada el uso de las criptomonedas, especialmente el Bitcoin. Sí. Bueno, vamos a hacer el último corte. Ya, está bien, para hablar sobre el tema final mundial y llegar y aterrizar en el Perú. Excelente. No se vayan, entonces estamos en esta interesante conversación sobre los nuevos escenarios del delito de lavado de activos. Ya regresamos. Bienvenidos al último bloque de Enfoque Jurídico en esta interesante conversación con el doctor Bonifacio Meneses. Vamos a conversar sobre la presencia de estas criptomonedas a nivel mundial y qué está haciendo el Perú para prevenir su mal uso. Hacía referencia a que una característica de las criptomonedas es su anonimato, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, acá tengo un billete de 100 soles, esta moneda alguien podría decir que es anónima porque nadie sabe de dónde viene, pero no es cierto. Aquí a la cabeza dice Banco Central de Reserva del Perú. Eso no aparece en las criptomonedas, es decir, no se señala cuál es su fabricante y cuál es, por supuesto, porque para que exista este billete de 100 soles hay una reserva en el Banco Central de Reserva del Perú en oro, que es la que le está dando soporte a este papel, porque sin ese oro este papel no vale nada. Entonces, dos cosas. En el caso de las criptomonedas, uno, no sabemos quién lo fabrica. Y dos, si no sabemos quién lo fabrica, en consecuencia podemos presumir de que no tiene un soporte real que le garantice el valor de esa criptomoneda, pero sin embargo tiene valor. ¿Cómo se explica esto? El valor es entre persona a persona. Ajá. O sea, el valor que tú le das, el valor que de acuerdo a un marco de digamos, lo que está en el mercado. La isla de Barbados ha pedido ser su Banco Central de Reserva y le han dicho que no. La fabricación de bitcoins, reitero, lo puedes hacer personalmente con la adquisición o hacerlo en nube. No, ese control
rige a través más o menos entre personas. Pero perdóname, así yo puedo crear un Bitcoin si es que soy un gran matemático y ponerle pues el valor de $1 millón. El valor es el del mercado. O sea, hay un valor en el mercado de los Bitcoin. Para hacer un Bitcoin, reitero que eso es tan difícil que lo que más o menos están utilizando es obtenerlos a través de la adquisición en las casas de cambios, que sé que en el Perú se han instalado también ya. Sí, pero bien difícil también era ingresar a la página web del FBI y meterse al sistema, y un niño de 12 años se metió. Sí. ¿Lo recordarás? Claro. Sí. El tema de los caracteres que le dan, por ejemplo, este es mi rango ya. Te envío, Luisito Pacheco Mandujano, 10.000 Bitcoins. ¿Ok? Estos son tus 60 caracteres. Los pierdes. Esos caracteres los pierdes nunca más porque no hay forma de recuperarlo hasta que te acuerdes cómo era para poder cobrarlo. Porque una forma de cobrarlo, una casa de cambio, saber cobrar. O seguir traficando, o comercializando, o vendiendo, comprando cosas, ¿no? En la mayoría de los países, sobre todo India, China, Austria, han proscrito la forma, el uso de criptomonedas. Japón, curiosamente, ha sido uno de los primeros países en legislarlo. Le ha pedido y le ha exigido, señor, queremos que deje de ser anónimo. ¿Ok? ¿Quieres comercializar con nosotros? Ya. Y que no sea de persona a persona, sino de estado a estado. Y de persona a estado, lo podemos tener una serie de controles. Entonces, hasta ahí, todo bien. Luego, la India, perseguido, Italia lo ha regulado también en Europa. Italia también ha pedido que sea así. Se han intervenido en otros países esos cajeros, esas casas de cambios, porque son totalmente hackeables, y se han perdido millones de millones también de gente que ha creído, ha invertido. Hay gente que invierte, cree que el Bitcoin es la moneda del futuro e invierte, pero no está regulado, pues es hackeado, y como bien dices, un niño entró al portal del FBI. Portal, y también lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Claro. Entonces ahí está lo peligroso. Después hay otros países en los cuales tenemos que han regulado esta suerte de cibercrimen. Pero también hay una cosa curiosa, no obstante que está proscrito y está peligrosamente, hay empresas, por ejemplo, de cine que han invertido en Bitcoin para hacer sus series o películas. ¿Quién no ha visto Los Simpson, por ejemplo? 5 series que han hablado del Bitcoin. 5 capítulos, perdón, que han hablado del Bitcoin en Los Simpson. Hay a veces que vemos en Netflix Grey's Anatomy. Sí, sí. Y entonces hay un momento en el que el director del hospital invierte en Bitcoins, el dinero de la clínica, y al día siguiente lo pierde. Después es la volatilidad. Lo que decía es que fluctúa el valor, después puede estar aquí altísimo, ya nos volvimos millonarios para 2 climas, y el otro día no pueden comprar ni siquiera una posta médica. Hay un Wall Street, digamos, paralelo entonces de las criptomonedas. Es que el negocio se puede manejar, pero no como Wall Street. Ahí vamos que Wall Street ha proscrito. Inclusive el Fondo Monetario Internacional le ha dicho a sus agentes, a sus trabajadores, ustedes invierten en criptomonedas, en Bitcoin, van a ser despedidos. Y luego vemos como otras series, hay películas que han invertido mucho en el tema del Bitcoin. Es interesante ver cómo los portales de Facebook y Twitter han prohibido, no vas a encontrar la propaganda de Bitcoin. Pero hace poco Facebook anunció la creación de su criptomoneda. Lo publicó de tal manera de que esto iba a ser el boom. Dijeron que vamos a ver con Facebook, con Twitter e Instagram y WhatsApp, que está monopolizando toda la ciberconversación. Y le he dicho, no sé, ustedes no me hacen una propaganda, pero el Estado americano dice, un momentito, todavía no. Porque el uso de criptomonedas es peligrosísimo en esta clase de circunstancias en las que estamos viendo en el mundo entero. Hay deportistas como por ejemplo James Rodríguez, que ha creado su propia moneda para el merchandising y sobre todo para la venta de sus productos, ¿no? Futbolista colombiano. Futbolista colombiano que juega en el Bayern, y entonces lanzó antes del Mundial su moneda, JR10, criptomoneda. Entonces él puede, señor, yo soy James Rodríguez, usted, señor Lucho Pacheco, quiere comprarme mis camisetas, le recibo en Bitcoin, o perdón, en JR10. Entonces hacía el cambio y son formas, pero ni tú tributas ni él tributa. Ahí está también lo peligrosísimo que es el uso de que no tenga regulación legislativa. El problema es que no es delito, pues, ¿no? Porque como no está regulado, entonces por principio de legalidad
Bueno, el tema es que nulo, no está nulo un regulado. crimen, nulo un pena, sine leyes. Sí. Entonces, nosotros en la actualidad, por ejemplo, ¿está regulada las criptomonedas? No está. Peor en el lavado de activos. Venezuela, con tanto bloqueo, ha empezado a utilizar el petro. Entonces el petro lo está usando como criptomoneda. Es altamente peligroso porque todos los bloqueos no van a funcionar y vamos a tener una nación sometida ya, digamos, a un sátrapa que lamentablemente no le da las libertades a muchas personas. Es un tema aparte. Sí, pues, sí. Entonces, urge que el poder legislativo pueda dictar las normas adecuadas en lavado de activos, que este escenario tiene que tener una regulación legislativa para los efectos de que quien use las criptomonedas necesariamente estén identificables. Existe el tráfico de bitcoins, están las personas identificadas, pero al ser ajenos a ese control, nos vamos a ver inmersos lamentablemente, en que puedan ser utilizados para negocios turbios. Ese es el mayor problema, Lucho. Bueno, y además, para ir terminando ya esta conversación, de que esta es una tarea propia del poder legislativo, que a veces anda en otras y no en lo que debiera, ¿qué más se debe hacer, Bonifacio? Necesitamos la capacitación de Porque, una por ejemplo, los policía. bancos podrían ponerse ahí en un bloque y presionar al Estado para decir, señor, está pasando esto y esto puede llegar a suceder, ¿no? Me imagino. Es que el nivel de mientras no choquen contra los dineros del banco, ellos tienen su reserva, están tranquilos. Pero hay una policía especializada, el cibercrimen. Esa policía especializada debería tener en forma clara, decir, señores, esta es la forma de combatir el cibercrimen a través de lo que tenemos en la actualidad, ¿no? Como presupuesto del nuevo escenario de lavado de activos, el uso de criptomonedas. Regularlas, identificarlas, es tan difícil, pero en el primer momento es, ¿qué pasa si te encuentran negociando con bitcoins? No pasa nada. No pasa nada. Claro. Absolutamente nada. Claro. Entonces la forma de poder tocar las puertas, fortalecer a nuestra policía, fortalecer a nuestra fiscalía, no crear nuevos, cuando se crean subespecialidades también, ¿no? Capacitar en forma adecuada para que puedan tener la posibilidad de hacer rastrear o ver la forma de tener controles, inteligencia. Sí, eso va a ser muy, muy importante. Si no, los dineros provenientes del narcotráfico, de la corrupción de funcionarios, de la minería ilegal. ¿Y sabes cuál es lo que está obteniendo unas ganancias increíbles a nivel mundial? La trata de personas. Sin duda. La trata de personas. Esa es una de las cosas que está golpeando mucho al mundo, que se ha convertido en uno de los delitos en los cuales están difíciles de combatir. Sí, el sometimiento de la persona, ingentes cantidades de libios, chinos, que están, lamentablemente quieren huir de sus países, actualmente los venezolanos. Entonces la gente se presta para traerlos, mexicanos o hondureños o guatemaltecos, o sea, todos que quieren entrar a Estados Unidos. Luego la trata de personas, trata de blancas o lo que se puede denominar ahora, someterlas al comercio sexual. Y el trabajo forzado. Sí. Aquí en el Perú tenemos, por lo menos en Lima, una fiscalía especializada en trata de personas que está a cargo de una brillante fiscal que es Miluska Romero. Le hacemos el llamado para que pueda escuchar lo que manifiesta el doctor Bonifacio Meneses y ponga también su granito de arena en este proceso de construcción de lo que todavía no existe, pero que ya debe existir porque es una necesidad. Realmente la tecnología nos está ganando y el derecho no se puede quedar atrás. Así es. Muy bien, Bonifacio, tenemos muchísimo más que hablar, sin duda, pero lamentablemente el tiempo, aquí ya sabes en la televisión cómo es un gran tirano. Te agradezco mucho, los televidentes seguramente se han quedado muy contentos, pero también con la miel en la boca de querer saber más sobre este particular, de modo que te vamos a volver a convocar para poder ampliar muchísimo más este tema y todo lo que se ha quedado en el tintero poder desarrollarlo. ¿Te parece? Me parece muy bien. Yo quiero agradecer a tu persona y a través de todos los que forman la familia de Justicia TV. Ha llegado un momento en Justicia TV de que es el referente jurídico muy comentado a nivel nacional. En Brasil tiene el Poder Judicial su televisión, en México, pero quieren ver cómo es que tenemos la agilidad de la Justicia TV en el Perú,
La verdad que yo me siento muy orgulloso en su momento de ser parte de su creación cuando era miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y dar el pie a lo que ahora considero de que es un elemento de consulta. Y he visto estudiantes de Derecho, he visto abogados que para poder tener algún conocimiento mayor ingresan a Justicia TV para ver no solo las audiencias, sino para tener esto lo que ustedes hacen, ¿no? Las entrevistas, los conversatorios, estas formas de que estoy seguro de que a nuestros futuros jueces, nuestros futuros fiscales les ayude rotundamente. Eternamente agradecido por la entrevista, Lucho. Te felicito por esta labor que haces y a todo tu lindo equipo que están haciendo una labor increíble. Muchas gracias Bonifacio, realmente muy honrados y sobre todo de tener pues a un juez de la talla tuya que realmente honra mucho con su presencia al Poder Judicial. Muchísimas gracias. Ha sido la voz y presencia de Bonifacio Meneses, juez superior, extraordinario, nuestra gratitud para él. De esta manera llegamos a la parte final de Enfoque Jurídico. Con ustedes será hasta la siguiente emisión de nuestro programa. Permiso.